Ya, ahora podemos arrancar. ¿Sí me escuchan bien, chicos? Sí, doctora, se la escucha bien. Bueno, empezaremos porque es un tema un poquito largo. Es un tema que se incorporó al pensum eh, hace pocos años atrás, como estaba como inmerso en el tema del síndrome metabólico. Eh, Queremos jerarquizar, de ahí que se incorpora como temario a endocrinología esto. Y muchos de ustedes, que algunos de ellos, de ustedes ya han pasado la práctica conmigo, hacemos mucho hincapié en esta patología porque definitivamente es una patología de alta prevalencia. Estos datos epidemiológicos van a permitir jerarquizar frente a qué patología estamos. ¿Ya? Hoy es catalogado como una verdadera enfermedad, es una enfermedad crónica, no transmisible, no curable, pero sí controlable, que tiene un impacto serio y ascendente en la salud de la población a nivel mundial. Se define como un estado patológico y se caracteriza por un exceso o una acumulación excesiva y general de la grasa en el cuerpo. Vamos a luego individualizar qué grasa tiene mayor impacto metabólico. Hay una grasa que nos contornea, que nos da aislamiento, pero hay otra grasa que nos enferma. Y eso es muy importante identificar. La OMS la declaró como la pandemia del siglo XXI y es así. La obesidad en todo el mundo casi se ha triplicado desde 1975. Hacia el 2019, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso en todo el mundo. Los niños con sobrepeso tienen más probabilidad de ser adultos obesos y padecer a edad más temprana lo que se asocia con la obesidad, que es la diabetes y enfermedades cardiovasculares, con aumento de la posibilidad de muerte prematura y discapacidad. A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la desnutrición. Este es un dato muy alarmante, porque se luchó mucho los siglos, que es las décadas previas contra la desnutrición. Muchos programas a nivel mundial se encargan aún de esto. Sin embargo, descuidamos lo contrario y se dice que el 57% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la desnutrición. Es un dato que nos tiene que llamar la atención y hay que empezar a trabajar en prevención primaria, que es lo que ustedes dentro de poco van a hacer. Antes se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, o sea, tenía yo plata, podía comprar muchos alimentos y tener obesidad, correr el riesgo de tener obesidad. En la actualidad se sabe que es un problema también de países con bajos ingresos y medianos ingresos, donde la falta de educación hace que las personas no sepan elegir los nutrientes adecuadamente. ¿Ya? Vamos adelante. Más de 2.000 millones de personas afectadas en el mundo, por eso se considera una pandemia. 4 millones de muertes anuales en el mundo. Y se dice que desde 1975 a la actualidad se triplicó las cifras de personas portadoras de obesidad. Seguimos jerarquizando el tema y estos datos epidemiológicos. La obesidad y sus comorbilidades causan cada año 4 millones de muertes. La obesidad provoca un descenso de la expectativa de vida o la esperanza de vida de más o menos 10 años. ¿Qué quiere decir? 78 años los bolivianos, con esto 68 años de expectativa de vida. Alto costo socioeconómico para los estados por las complicaciones que conlleva esto.
La mortalidad de pacientes sobrepeso y obesidad con COVID, y esto es una cifra que ha emergido de estos 2 años y medio que hemos vivido con esta pandemia, lo llevaban muy mal las personas con obesidad y la mortalidad de ellos, portadoras de COVID, llegaba al 50% en promedio. O sea, se morían más fácilmente. Tenemos que tomar en cuenta que el tejido adiposo tiene diferentes distribuciones. Si bien lo que vemos más externamente es la grasa superficial y es la más abundante, es la metabólicamente no activa. Hace carga en el organismo, altera articulaciones, ¿verdad? Pero la grasa visceral, aún siendo tan pequeña, entre el 5 y el 10%, es la metabólicamente activa y es la que ayuda o coadyuva a la aparición de las enfermedades a las cuales nos vamos a referir a continuación. También tenemos grasa intramuscular en un porcentaje pequeño y cuanto más sedentarios y menos actividad física hagamos, esto va a ser más cantidad. Y otras grasas que tienen mucho menos repercusión sistémica, como la grasa retroorbitaria, que en algunas enfermedades, como la enfermedad de Graves-Basedow, resalta porque da sintomatología y signología, la palmar, la plantar, etc. Tenemos que reconocer que es importante la grasa corporal en nuestro organismo porque cumple una serie de funciones. Es necesario como reserva energética, protege órganos internos, recubre nervios, es parte de todas las células, todas las membranas sabemos que tienen lípidos, regula la temperatura corporal, almacena vitaminas, interviene en la modulación metabólica, sintetiza hormonas y podemos asegurar que la grasa en condiciones normales, en cantidades normales, es antiinflamatoria. Entonces, en la etiología, en la etiopatogenia, de la obesidad, parece ser fácil, ¿no? Ya la balanza va a ir a más si yo no hago ejercicios y como mal. Evidentemente, la mayor parte de nuestros pacientes que presentan obesidad tienen esto. Esta balanza va a hacerse positiva a expensas de gasto de energía pequeño y mucha ingesta calórica. Sin embargo, no es tan fácil, porque no entenderíamos por qué personas que tratan de limitar su ingesta fácilmente suben de peso. O lo contrario, personas delgadas, de hábito delgado, de contextura delgada, comen un montón y no hacen ejercicios y no aumentan de peso. Ahí no tenemos que olvidarnos que existe un factor genético, ¿no? Un factor que, y hoy están identificados varios genes obesógenos que se dicen, que están relacionados el por qué tan fácilmente individuos aumentan de peso y tan difícilmente aumentan otros individuos a pesar de que hacen todo mal. Solo así podemos entender que estos factores genéticos pues también participan en este balance de gasto y ingesta. ¿Ya? Esta diapositiva me encanta porque refleja claramente cuando yo tengo un tejido adiposo de tamaño normal, juega un rol antiinflamatorio, pero evidente. ¿Qué pasa cuando ese tejido adiposo aumenta de tamaño? Y esto está claro, se vuelve de un estado antiinflamatorio a un proinflamatorio por la cantidad de sustancias inflamatorias que libera este tejido adiposo hipertrofiado. Entonces, esto hay que entender para comprender por qué las personas con obesidad tienen mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, por qué las personas con abundancia de tejido adiposo y sobre todo una de ellas, adiposo visceral, fácilmente se interrelacionan con la insulinoresistencia,
hipertensión, hígado graso, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular. Entonces, esto nos hace entender cómo el tejido adiposo hipertrofiado es el causante de toda una cascada de eventos que conducen a mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, no parece ser todo el tejido adiposo. Tiene que haber un contexto también en esto de predisposición genética. Y hay grupos de personas en las que, si bien el tejido adiposo es el que comanda todas estas alteraciones metabólicas que finalmente pueden conducir a la diabetes por hiperinsulinemia, y estos determinar aterogénesis, diabetes tipo 2, si bien es el tejido adiposo, no tenemos que olvidarnos del rol de la insulina. Hay pacientes que genéticamente están condicionados por defectos en los receptores de insulina que con muy poquito de grasa extra ya manifiestan esta insulinoresistencia. En cambio, otros individuos sin condiciones genéticas requieren un tejido adiposo muy abundante para determinar toda esta cascada de eventos que conducen a la arteriogénesis y a la diabetes. Eso ya lo han visto en diabetes tipo 2 y es más un repaso, porque este es uno de los mecanismos, tejido adiposo e hiperinsulinemia, que conducen a la diabetes tipo 2. Bien, en la clasificación etiológica de la obesidad vamos a tener esto, lo más frecuente, lo que siempre decimos: comes mucho, no haces ejercicios, ¿verdad?, como causa de tu obesidad. No haces ejercicio. Sin embargo, un número pequeño de personas tiene alteraciones centrales hipotalámicas. Ustedes saben que tenemos en el hipotálamo, en núcleos ventromediales, en el centro de la saciedad, y pueden haber tumores que involucren, que alteren este centro, que pueden conducir a que el paciente no tenga saciedad y coma en volúmenes importantes sin encontrar la saciedad. Algunas patologías endocrinas, como el síndrome de Cushing, con una característica típica de centralizar el tejido adiposo en el tronco y en el abdomen. El consumo de antidepresivos, corticoides, relacionados con lo anterior, también deben ser investigados cuando estamos buscando la etiología de la obesidad. Y todas estas alteraciones genéticas, sin embargo, son obesidades poco frecuentes. Las anomalías en determinados cromosomas, como en el síndrome de Prader-Willi o el de Lawrence-Monville, que están asociados a obesidad. ¿Listo? Mutaciones que ya están descritas como genes obesógenos. Cuando hacemos un diagnóstico clínico es muy evidente, o sea, no hay mucho dónde perderse, y si además se asocia con un aumento de la circunferencia cintura por aumento del tejido graso visceral, esto es muy evidente, no hay que tener mucha ciencia, ¿no? Pero a la búsqueda de algunas señales de asociación del tejido adiposo con hiperinsulinemia, estas señales de acantosis nigricans, que pueden buscar en la región cervical, aquí está otra vez en la región cervical, esto también, o en las axilas, o en los pliegues del codo, los pliegues anteriores del codo, o datos de hipertensión también, que este paciente portador de obesidad puede presentar. Para el diagnóstico, importante hacer una historia minuciosa. Nosotros tenemos que sentarnos a interrogar al paciente desde cuándo. ¿Cuándo tuvo un peso normal? Y lo primero no sé cuánto es un peso normal. Ustedes tienen que saber identificar a determinadas edades cuál es el peso normal. Para fines prácticos y fáciles, siempre digo, si somos adultos, unos 60 kilos promedio es el peso normal. Unos 70 kilos, más o menos 5 hombre-mujer. Eso es un peso normal. Entonces, nosotros tenemos que preguntar si estamos ante un hombre con 20 kilos de exceso, ¿desde cuándo? ¿Hasta qué edad manejó un peso normal? ¿Qué pasó
qué pasó desde esa fecha a la actual para que aumente. Mucha gente dice, dejé de hacer ejercicios, empecé a trabajar, trabajo en escritorio casi todo el día, no me doy tiempo para esto. Esto es importante. También es importante el contexto de la familia, ¿no? El contexto de familia. Importa, hoy viene una muchachita de 21 años, toda la familia preocupada, pero el papá obeso, la mamá, y diabético la mamá, o con obesidad, y son ellos los que enseñaron a comer mal a esos niños, ¿ya? Y quieren tratarla a la hija y no pensar de que en el tratamiento deben estar incorporados ellos. Es muy importante esto. O sea, poner a la balanza a todos los que acompañen si son familiares de primer grado. Examen clínico completo en la búsqueda de estos detalles y los que vamos a hacer hincapié en el examen clínico que tenemos a mano. En los laboratorios básicos, ¿verdad? Glucemia, insulina, perfil lipídico, transaminasas, hemograma, creatinina, ácido úrico, proteína. Esos son los que siempre incorporamos, ¿ya? Los específicos, si yo además encuentro algún dato que me haga sospechar de un Cushing, pues esos también, cortisol basal, ACTH, pediré. Importantes, sobre todo si esta obesidad está asociada a un síndrome metabólico, que después culminamos con eso la clase. Haremos también un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo para el inicio de su actividad física, una espirometría y en muchos casos, si hay datos de apnea del sueño, haremos también un estudio de apneas del sueño. En la evaluación clínica quiero hacer hincapié, y lo he hecho siempre en la práctica con todos mis alumnos de la práctica, ¿me están escuchando, verdad, chicos? Sí, doctora. Absoluto, entonces me da miedo que estoy hablando solita. Bueno, me alegro. Entonces, ¿qué datos tomo? Nosotros no tenemos, en el diario, en la diaria evaluación clínica, tenemos que utilizar elementos clínicos de acceso fácil. Peor todavía si estoy considerando que es una pandemia, o sea, tengo muchos pacientes con sobrepeso o obesidad, a los que tengo que buscar elementos clínicos de acceso para el diagnóstico inicial, ¿verdad? Utilizamos y seguimos utilizando, aunque verán después que tienen sus interrogantes ya, el IMC, índice de masa corporal, o en inglés BMI, Body Mass Index, es la relación del peso corporal, y aquí está inmerso todo, huesos, músculos, agua, grasa, con la estatura. Esto, a pesar de que no distingue entre grasa y estatura específicamente, todavía el IMC es un método práctico para seleccionar nuestro grupo de pacientes con los que debemos trabajar en este área, ¿ya? Hacemos así el tallímetro, la balanza, y esta es nuestra fórmula. Nuestra fórmula siempre, toda fórmula debe ir con las unidades, peso en kilos, dividido sobre la altura en metros al cuadrado. Hoy en día tienen los dispositivos ustedes como para tener insertado esto y fácilmente arrojan los dos datos y les arrojan el resultado. Pero intenten ustedes practicar haciendo la fórmula. Y de acuerdo al IMC tenemos esto que estamos utilizando en la práctica clínica. IMC de 18.5 a 24.9, peso normal, normopeso. Por debajo de 18.5 hablamos de bajo peso. Sobrepeso 25 a 29.9, sobrepeso, o también podemos usar el término de preobesidad. Obesidad entre 30 y 34.9, obesidad de segundo, este puede ser grado 1, grado 2, obesidad severa, o grado 2, 35 a 39.9, y mórbida, o grado 3, mayor a 40 de IMC. Perfecto. El IMC, les decía, tiene las excepciones. No se puede aplicar a toda la población.
tenemos que tener en cuenta que el embarazo es una primera contraindicación para el uso. Y las obstetras también necesitan saber si tienen una paciente obesa en gestación, porque esta paciente obesa en gestación tiene más riesgo de eclampsia e hipertensión. Por tanto, es muy importante que se le tome el peso, pero los obstetras lo que hacen es solo controlar el peso porque ellos establecen un incremento de peso para toda la gestación entre 10 kilos promedio, entre 8 a 12 los parámetros. Entonces, durante la gestación, sobre todo a partir de la segunda mitad, no es necesario ya utilizar el IMC. Es obvio que pacientes con fisiculturismo tienen más masa muscular natural o artificialmente adquirida no solo por el ejercicio físico, la comida y algunas sustancias anabólicas, pero este paciente queda fuera de nuestra lista para aplicar el IMC. Si yo tengo pacientes con graves deformidades musculoesqueléticas, escoliosis severas, artrosis severas, no voy a utilizar este índice para la evaluación. Y amputaciones extensas, lo mismo. Si le falta una de las extremidades, es una amputación extensa. No así una falange o alguno de los deditos del pie, no. Seguimos utilizando el IMC en esos estados. Cualquier estado edematoso, y ahí están incluidos endocrinopatías, enfermedad sistémica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal en estado edematoso, mixedema, que es un hipotiroidismo severo, menores de 2 años. Y estos niños menores de 2 años no se pueden ni parar muchos de ellos bien. Entonces el pediatra tiene forma de evaluarles con unas curvas diferentes. A partir de los 2 años sí utilizamos. Ciertos síndromes genéticos tienen tablas especiales específicas, ¿ya? Como el síndrome de Down, por ejemplo. Algunas endocrinopatías desde el gigantismo, acromegalia, Cushing, síndrome de Marfan, que se llaman también aracnodactilias, un tronco cortito con extremidades muy largas, no entran en nuestra evaluación del IMC. Este gráfico lo que hace es demostrarles que en esta edad, desde los 2 años, que ya el niño se puede parar, que ya podemos tallarlo en el tallímetro de pie y pesarlo, hasta culminada la pubertad, que es una edad entre 14 y 16 años máximo para la mujer y de 16 máximo 17, 18 por el varón, se debe aplicar, sacar el IMC con los datos, peso, talla, y llevarlo al gráfico. ¿Ya? Llevarlo al gráfico y ver, no corresponde necesariamente a que un IMC de 26 vaya a corresponder a sobrepeso, sino probablemente ya un IMC de 26 sea obesidad. Si mi paciente, niño o joven evaluado en cualquiera de estas edades, tiene entre el percentilo hasta 25, percentilo 85 al 95 tiene sobrepeso, toda esa banda amarilla. Si ese IMC que le he sacado al paciente está mayor al percentilo 95, tiene obesidad. Y cuanto más alejado de esta curva roja, más obesidad. Percentilos del 85 al 10, normopeso, del 10 al 3, bajo peso, y algunos pacientes desnutridos caquécticos van a estar en esta, pero hay algunos desnutridos proteico-calóricos que van a estar edematosos y que tampoco voy a poder emplear este gráfico, ¿ya? Entonces, para los niños entre esta edad hasta terminada la pubertad y cierre del cartílago, debemos sacar normalmente con la fórmula que tenemos y trasladarla a la edad IMC. ¿Listo? Esta es la grasa que nos interesa, pues esta es la grasa que metabólicamente activa. ¿Ya? Aquí tenemos en este gráfico tejido celular subcutáneo y por debajo de eso tenemos entre las vísceras, tenemos el tejido visceral.
¿ya? Es este el que nos interesa. Lamentablemente el IMC nos puede abordar un total corporal, pero esta es la que nos interesa medir, cuantificar. Sí lo puedo hacer por métodos como una impedanciometría, una tomografía, una densitometría. Aparte de medir la densidad mineral, puede medir con el software debido, puede medir la grasa visceral. Métodos de difícil alcance, de alto costo, y se imaginan que a la cantidad de población con esta patología, el costo para salud que sería, ¿verdad? Entonces, se han ideado formas clínicas de aplicación muy sencilla, de bajo costo y de fácil aplicación para poder cuantificar indirectamente esta grasa visceral. Efectivamente, con este método que ahora les voy a describir, que es la circunferencia de cintura, yo voy a medir todo. Bueno, pero está consignado, tomado en cuenta esta medida para diferenciar la magnitud del tejido visceral. La circunferencia de cintura, entonces, es una medida única, es un índice que lo hacemos en el punto intermedio entre las crestas ilíacas y el reborde costal. Punto medio, que no necesariamente está relacionado con el ombligo. Punto medio de reborde costal, crestas ilíacas, punto medio. Ese es. Pedimos al paciente que inspire, que expire y en esa expiración final tomamos. Podemos constatar nuestra medida hasta 2 veces. Medida de fácil acceso, muy barata y de rápida, ¿verdad? Muy bien. Evaluada la circunferencia cintura, se han planteado diferencias entre los hombres y las mujeres de la circunferencia cintura. Todo paciente, ¿y qué va a evaluar? Riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que el varón con una circunferencia de cintura menor de 94, esto es la población latina, porque hay pequeñas diferencias para la población europea. Menor a 94 tiene un riesgo cardiovascular por medida de la circunferencia cintura bajo. Está normal, por tanto su riesgo es bajo. Este mismo varón entre 94 centímetros y 102 tiene un riesgo cardiovascular moderado y mayor a 102 un riesgo cardiovascular alto. ¿Qué mide? Riesgo cardiovascular, medida indirecta obtenida a través de la circunferencia cintura. Las mujeres, menor de 80, nuestro riesgo cardiovascular va a ser bajo, es considerado una medida normal. Riesgo moderado entre 80 y 88 centímetros y riesgo elevado mayor de 88. El índice circunferencia cintura, todos estos índices, ambos índices más la medida se hacen uno solo, chicos. Es tan sencillo que un ratito hemos medido y hemos evaluado, magnificado el problema con el paciente. Este índice resulta de la medida de la división. La fórmula es dividir la circunferencia cintura sobre la estatura. En la fórmula, si usamos circunferencia cintura en centímetros, la talla en centímetros. Si usamos en metros, ambos en metros. Voy a hacer un ejemplo. 90 centímetros de cintura, 1,60. 1,60. ¿Ya? 90 está en centímetros y 1,60 está en metros. Entonces, 160 arriba 90 dividido entre 170. Si voy a hacer en centímetros, 90 es 0, perdón, en metros es 0,90 dividido por 1,70 si es la talla del paciente. Metros. O sea, ambas unidades de esta fórmula deben estar en la misma y les va a salir lo mismo, usen centímetros en ambas o metros en ambas, le va a salir lo mismo. ¿Ya? Ahí está. Podemos medir en niños, hombres, mujeres, todo. Mayor riesgo cuanto mayor el índice. Nuestra límite es 0,5. Si mi relación o mi índice, circunferencia, estatura es menor a 0,5, mi riesgo cardiovascular y metabólico es bajo. Y vamos a ver
una correlación del índice con el riesgo metabólico, tomando en cuenta IMC y el índice circunferencia-estatura. Yo puedo tener por IMC un normopeso. Mi índice menor a 0,5, mi riesgo metabólico es bajo. Puedo seguir teniendo normopeso si uso el IMC, pero si ya tengo una circunferencia, un índice de circunferencia-estatura mayor de 0,5, miren cuántas veces aumenta el riesgo metabólico. En 4, en 3 en este caso. Si mi IMC me da rango de sobrepeso, pero tengo una circunferencia-cintura y un índice de circunferencia-estatura menor de 0,5, mi riesgo baja. Pero este mismo paciente con sobrepeso u otro con un índice circunferencia-estatura mayor de 0,5, miren en cuántas veces aumenta su riesgo cardiometabólico. Y, por supuesto, cuanto más obesidad, más índice mayor de 0,5, miren en cuántas veces aumenta. Parece ser este índice, el circunferencia-estatura, mucho más sensible para medir que solo la circunferencia-cintura para medir riesgo cardiometabólico. ¿Ya? Estos son todos los métodos que les hablé, una impedanciometría, una densitometría, una resonancia, para evaluar la magnitud de la grasa. En este caso puedo poner grasa superficial, grasa visceral, pero no son de aplicación clínica corriente. ¿Cuál es el impacto de la obesidad? Que eso es lo que nos interesa. Hoy me van a soportar unos 10 minutitos más, chicos. El impacto es múltiple. Es múltiple, por eso es que debemos trabajar en atención primaria cuando el paciente está en curva de ascenso para su peso. Y ahí tenemos que identificar los riesgos de ese paciente. Vamos a describir todas esas comorbilidades con las que se asocia la obesidad. Metabólicas, por supuesto, diabetes, dislipidemia, sobre todo triglicéridos elevados, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, colelitiasis, hígado graso, poliquistosis ovárica y neoplasias. Miren con la cantidad de cosas que corre riesgo la persona con obesidad. Psicosociales, no solo termina con lo orgánico, sino que estos, sobre todo los niños y adolescentes, sufren de depresión, de ansiedad, cambios de conductas, riesgos de adicciones, discriminación social. ¿Quién quiere a un gordito en su equipo de fútbol? No nos va a hacer perder, o por ahí lo ponemos de arquero, ¿verdad? Eso es verdad, eso es real, eso lo han vivido, lo viven los chicos. Y esto, mucho más, el riesgo de padecer cánceres de diferente origen asociado a la obesidad está evidenciado en los diferentes estudios. Es claro, el aumento en relación con todos estos tipos de tumores. Por tanto, no es pues una enfermedad que debamos dejar de lado. Comorbilidades mecánicas. El sobrepeso puede producir hipoventilación, apnea del sueño, artropatías de sobrecarga, insuficiencia venosa con varices. Entonces, están analizando la magnitud del problema, por lo que debemos nomás tomar atención en todo este grupo de pacientes. Tratamiento interdisciplinario o multidisciplinario, si quieren. Participamos internistas, cardiólogos, nutricionistas, psicólogos, cirujanos, porque hoy uno de los acápites en el tratamiento es la cirugía bariátrica. Debe ser personalizado, no a todos le puedo decir, todo el mundo va a hacer el mismo ejercicio, todo el mundo va a hacer la misma dieta, no. Buscar individualizar el plan nutricional, incorporar la actividad física gradualmente al que nunca lo ha hecho y al que lo ha hecho esporádicamente que sea más regular y al que está haciendo regularmente que sea cada vez un poco más intenso. Hoy se incorpora al tratamiento de la obesidad el tratamiento quirúrgico
como un acápite muy importante, y muchas naciones están incorporando en la seguridad social el tratamiento de la obesidad sin costo al paciente. Antes el paciente tenía que pagárselo, hacérselo en forma particular. Hoy se están incorporando, gracias a Dios, nuestro seguro también está ocurriendo eso. Y por supuesto el tratamiento farmacológico adyuvante, que debe ser individualizado, hoy con nuevos fármacos en el tratamiento de esto, que están asociados también al tratamiento de la diabetes y obesidad, como son los incretinimiméticos o análogos de GLP-1, que es una incretina endógena que tenemos todos, y que ha sido sintetizada y hoy combinada con otra incretina que es el GIP, polipéptido intestinal pancreático, que en combinación está dando excelentes resultados para enfrentar el tratamiento farmacológico de la obesidad. Todo lo que tiene que ser personalizado en el aporte proteico y identificado además las comorbilidades. No es lo mismo tener un paciente sin hipertensión, un paciente con dislipidemia, un paciente que además ya tiene enfermedad cardiovascular, que ya está con stent o con un bypass, aquí individualizado, o que ya tiene enfermedad renal. Todo debe ser individualizado. Así como en la edad, no es lo mismo el aporte proteico en alguien que está en periodo de crecimiento de un adulto mayor, no es lo mismo. Entonces, y la actividad física también, hay una serie de recomendaciones. La ADA dice 30 minutos 5 días a la semana, ¿no? 40 minutos 3 días a la semana. Vamos a individualizar, cada individuo tiene que tener su indicación. Lo que sí se sabe es que tiene que ser de preferencia aeróbico, la duración debe ser progresiva, continuo intermitente. Hay varios criterios, unos dicen 3 veces a la semana, otros dicen todos los días. Estará adaptada también a la disponibilidad del paciente, al trabajo, la intensidad, que es importante porque cada vez hay que exigirle un poquito más para lograr el objetivo de seguir bajando de peso. Entonces, esto está así. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, muy importante, todavía contamos con un inhibidor de la lipasa pancreática. Lo que hace es inhibir a nivel del lumen gastrointestinal la absorción de grasas. Y por cada gramo de grasa no absorbida tenemos menos 9 calorías en el plan nutricional. Entonces ayuda y tiene pocas contraindicaciones, porque en realidad no es un medicamento que se metaboliza, ¿ya? Y lo único que puede provocar es atorrea, que quiere decir, ese es con más contenido de grasa, porque está sacando grasa del contenido del bolo alimenticio, ¿no? Ese es uno que utilizamos. Hoy estamos usando una mezcla de fentermina con topiramato, que es un inhibidor central del apetito. Ojo, usamos solo en jóvenes que no tengan arritmias, que no tengan hipertensión. Tiene efectos colaterales, sequedad de boca, taquicardia, a veces hasta depresiones, pero en muchos pacientes ayuda para iniciar el proceso del tratamiento. Insulinos sensibilizadores. Conocemos que el paciente diabético obeso que tiene insulinoresistencia, en la medida en que utilicemos esa cantidad de insulina extra que tiene, vamos a disminuir la posibilidad de bajar, vamos a lograr bajar de peso un poco. Este es hoy uno de los acápites más importantes en el tratamiento de la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida. Lamentablemente son de alto costo, no accesibles para nuestro medio. También usamos inhibidores de DPP-4, pero con su impacto en el descenso de peso muy pequeño. Usamos en diabéticos y obesos. La cirugía, ya les he dicho, ha abierto muchas puertas para el tratamiento, pero ni siquiera esto asegura a ningún paciente que se va a volver de peso normal o delgado tras que se someta a una cirugía invasiva. Dos de las técnicas que más se están utilizando es la banda gástrica, o sea, reducir el estómago, o gastropastía tubular, también es convertir en un tubo el estómago, y otra
que es un bypass, saltear toda esta cámara, cuerpo y dentro del estómago, saltear con esto. Todos tienen sus indicaciones, es más resorte quirúrgico y de análisis del médico cirujano para ver qué técnica va a emplear con el paciente. Hay menos agresivas como esta que se puede emplear a través, o se puede introducir a través de una endoscopía, que es un anillo gástrico. A un principio había dado muchas luz que iban a ir mejor, ¿no? Pero muy poco tiempo dura la adherencia al paciente y el paciente se empieza a dar modos de una u otra manera a comer mal. Por eso es importante que estos pacientes seleccionados para la cirugía bariátrica deben, a mi parecer, aunque ahora hay posiciones en que cuanto más rápido los pongamos a cirugía bariátrica, más rápido vamos a conseguir el éxito. No, yo no estoy de acuerdo porque considero que nuestros pacientes deben ir a un proceso de adiestramiento en su alimentación, si quieren llamar adiestramiento, concientización en su calidad de vida, en su actividad física. Y ese paciente que le pone las ganas y probablemente la magnitud de obesidad, con la magnitud tendríamos que años de años estar en esto, definitivamente podría ser beneficiado por una cirugía bariátrica. Y hay una serie de posiciones de diferentes escuelas y consensos latinoamericanos y europeos que están individualizando al paciente, que va a ser seleccionando al paciente que puede ser sometido a cirugía bariátrica. Edad recomendada 18 a 65 años, IMC por encima del 35, no tiene que tener trastornos psiquiátricos importantes ni trastornos de conducta alimentaria, porque vamos a volver a estar en la misma situación. No está contraindicada la cirugía en embarazo o lactancia, edad inferior a 18 años, aunque se está flexibilizando y puede ser hasta los 16 años cuando se ha evidenciado la finalización de la pubertad con el cierre del cartílago de crecimiento. Esto ya lo hemos dicho. Y por supuesto a alguien que tiene una neoplasia, que está en proceso de vigilancia, que no está curado y además es obeso, todavía no está indicada la cirugía. Con eso terminamos el acápite puro de obesidad y quiero insertar dos cositas respecto a síndrome metabólico. Ustedes han llevado todo lo que es diabetes y obesidad con el doctor Saavedra, hipertensión en cardiología, han llevado dislipidemia también con el doctor Saavedra, y es cuestión de juntar todas estas patologías para hablar de este síndrome metabólico. La importancia radica en que si nosotros diagnosticamos a nuestro paciente con síndrome metabólico, debemos advertir los riesgos, y el riesgo es que se nos muera el paciente con un infarto agudo de miocardio o con un accidente cerebrovascular, o si no muere, quedar con graves limitaciones en su vida. Entonces, es muy importante reunir todas esas patologías y eso es lo que es el síndrome metabólico, la unión de hiperglucemias, y aquí se los incluye a los prediabéticos y diabéticos, obesos. La obesidad central es un elemento para algunos organismos fundamental del síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemias y como criterios menores, hígado graso, hiperuricemia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define? El síndrome metabólico o plurimetabólico, síndrome X, síndrome de Riven, porque fue descrito por primera vez por este investigador. Son una serie de cambios clínicos y metabólicos que incrementan el riesgo. Aquí está el kit de la cuestión. Todo paciente, por tanto, a quien le estamos diagnosticando un síndrome metabólico porque reúne los criterios para su diagnóstico, tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. No es muy claro la causa, pero sí mucha gente le atribuye a la resistencia a la insulina y otros dicen no, la obesidad genera insulinoresistencia y ambas dos generan la cascada de las otras patologías que se presentan en el síndrome metabólico. Lo cierto es que para nuestro diagnóstico estos son los elementos importantes.
obesidad central, hipertrigliceridemia, disminución del colesterol HDL, hiperglucemia, aquí está incluido los prediabéticos y diabéticos e hipertensión, ¿no? Tiene mucha importancia porque cada vez vemos, cuanto más la edad, mayor la prevalencia de esta enfermedad, un poco más común en mujeres que en hombres, sin embargo, esto se invierte pasados los 60 años y los hombres nos ganan. Más común en hispanos que en caucásicos y africanos o asiáticos, y la industrialización y globalización parece ser los responsables de este aumento de la incidencia. ¿Ya? En la fisiopatología, este es un resumen, esto ya lo han visto con diabetes tipo 2, insulinoresistencia. Para algunos dicen la obesidad es el iniciador de todos, otros dicen no. Tenemos pacientes con predisposición genética a la insulinoresistencia que con un poquito de tejido adiposo, ambos dos, y algunos factores ambientales, más la genética, van a generar toda esta cascada de hechos de patologías coexistentes, que finalmente llevan a la arteriosclerosis, trombosis y posibilidad de muerte. Esto quiero mostrarles, y lo digo siempre en la práctica a sus compañeros, que ustedes tienen que también aprender a adoptar para el ejercicio y la identificación de este síndrome, adoptar una postura. Una postura se pueden basar en la IDF, esa es la que yo manejo, pueden basarse en la ATP, en un consenso, se pueden basar. Lo cierto es que si ustedes revisan, toditos trabajan con aumento de la grasa visceral, abdominal, visceral. Y unos utilizan circunferencia de cintura más amplia y otros organismos, sobre todo en varones, circunferencias mucho más bajas. ¿Ya? Todos coinciden que si tenemos triglicéridos más altos, o tenemos normal, pero está bajo tratamiento para triglicéridos, es el segundo elemento. HDL bajo. Todos coinciden, si el HDL está a menos 40 en hombres, menos de 50 mujeres, es un factor de riesgo. Presión arterial, mayor de 130, mayor de 85 la diastólica, o que esté tratado con hipertensión, y usted lo está encontrando en este momento con presión normal, pero con tratamiento para la hipertensión, o sea, es un paciente hipertenso. Y finalmente, la glucosa. Este organismo todavía utiliza 110, que nosotros hace años no utilizamos como normal, utilizamos de 70 a 99. Estos otros dos organismos dicen, aquí los incluimos a los prediabéticos, 100 a 125, y a los diabéticos, por encima de 126. Entonces, para algunos organismos, circunferencia amplia más 2 de cualquiera de estos criterios hacen síndrome metabólico. Yo ya puedo roturar a mi paciente y tengo la obligación de plantear que es portador de un síndrome metabólico y que su riesgo cardiovascular y metabólico son altos. Y yo como médico tengo que tomar la prevención de hacer un tratamiento enfocado a todos los aspectos, desde el nutricional, actividad física previa, evaluación cardiovascular, tratamiento para la obesidad si necesita, tratamiento para los triglicéridos, tratamiento para el HDL si se puede, no es siempre fácil, tratamiento para la hipertensión y para la insulinoresistencia o diabetes o prediabetes, tratamiento específico. Entonces, debo hacer un tratamiento porque mi paciente al que acabo de diagnosticar síndrome metabólico tiene alto chance de morir con enfermedad cardiovascular o de enfermar y quedar inhabilitado por el resto de su vida. ¿Ya? Muy bien, creo que con eso hemos terminado. Si tenemos alguna pregunta, chicos, estoy aquí. Con eso hemos terminado todo el capítulo endocrino. Seguramente ya los van a convocar para, creo que es hematología que van a empezar. Si tienen alguna pregunta, chicos, estoy aquí. Doctora, Sí, te escucho. aquella persona que es diabética y tuviera dislipidemias, ¿se podría considerar como síndrome premetabólico?
No hay ese síndrome premetabólico. Vamos a juntar tus datos. Diabética, ya tiene un elemento. ¿Qué más? Hipertensa, tiene 2 elementos. Su circunferencia de cintura, ¿cuál es? Tuviera que tener Ya sí o tiene sí. IMC, ojo que seguramente tiene sobrepeso abdominal también. Entonces, si juntaste los 3, ya tienes un síndrome metabólico. Porque Ya. yo que empleo IDF, uso circunferencia de cintura más prediabético o diabético, hipertenso o dislipidemia. Y si tiene todo, pues también está reconfirmado. Pero no hay el elemento pre-síndrome metabólico. No hay. Clarito está, en este gráfico tienes que cumplir los criterios, ¿no? Para los otros organismos, 3 criterios. Para IDF es lo único que dice circunferencia de cintura más 2. Si están 3, listo, ya están 3. Está recontra confirmado si quieren. ¿Está? Otra.